Semana, nuestra sección de igualdad, la abrimos hoy miércoles y vamos a hablar, Noé, de un proyecto de cine documental para visibilizar sobre todo la trata. Sí, es el negocio que ha hecho. Buenos días, Marta. Lleva muchos años ya trabajando en este ámbito de denuncia de cine para denunciar la explotación sexual de mujeres. Hemos hablado con ella en otras ocasiones y hoy lo hacemos porque tiene un documental nuevo que además da un enfoque que yo creo que es pionero en el trabajo documental nacional. Es la directora Mabel Lozano. Creo que ya nos acompaña. Mabel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días, Canarias. Buenos días. Mabel, comentaba que en este caso hablamos de ABA. Es un documental que ya está funcionando muy bien en varios festivales de cine. Llevas años también trabajando para denunciar esa explotación sexual de mujeres y en este caso con un enfoque novedoso, yo decía que pionero. ¿Cuál es exactamente? Bueno, es la captación de mujeres y niñas con discapacidad intelectual, porque una mujer, una niña con una discapacidad intelectual no tiene signos externos de esa discapacidad, pero en cambio es más fácil de captar. Están socializando a través de las redes sociales, porque a una niña con una discapacidad intelectual las redes sociales la igualan al resto. Entonces las están captando, son mucho más dóciles para explotar y estas mujeres no van a tener recursos para salir corriendo y denunciar al proxeneta. Pero hablamos de una salvajada, hablamos ya de la captación de las más vulnerables, de las más desnudas de derechos. Es terrible, pero la pregunta hay que hacerse, ¿por qué se captan niñas con discapacidades intelectuales? Pero sobre todo porque hay una demanda, porque hay hombres que también están comprando estas niñas, ¿no os parece? Desde luego. Mabel, estamos viendo de fondo imágenes del tráiler de ABA, pero si te parece vamos a ver el tráiler porque también es muy llamativo escuchar el audio, esa denuncia que hacen esas mujeres. Maravilloso. Claro que sabían que era menor. Incluso había otra menor también. No sé cómo podía resistir. Cuando la encontré tenía un olor que yo decía, yo nunca he visto ni a los animales abandonados en la peor cuadra que te puedes imaginar. Las consecuencias fueron ya irreversibles. Yo también me he hecho vulnerable como ella. Caminamos vulnerables las dos. Es tremendo el testimonio que escuchamos en este tráiler, la historia mucho más. Y hablabas ya, Mabel, de que son las vulnerables, las más vulnerables de las vulnerables y de hecho ya entidades como SERMI han alertado de que las mujeres con algún tipo de discapacidad son más vulnerables a la violencia de género, a las violencias en plural. Porque pero son ¿sabes muchas. qué ha pasado? Mira, en el caso de la trata, de la explotación sexual, de lo que no se habla no existe. Nunca se ha hablado de este tema. Yo cuando trabajé con un proxeneta, el proxeneta real y condenado por proxenetismo y trata de seres humanos, me contaba, no, nosotros buscamos mujeres de estas que les falta una cocción, me decía, ¿no? Vemos que realmente se ha captado a mujeres con discapacidad y muchas de esas discapacidades vienen porque estas mujeres vienen de entornos de muchísima violencia, desde que nacen, desde que son pequeñitas, sin acceso a la educación, sin acceso a la cultura. Entonces vemos que vienen con muchas discapacidades. Pero fíjate, en ABA hemos hablado no solamente de la captación de mujeres y menores con una discapacidad intelectual, sino las discapacidades mentales que deja la explotación sexual. La explotación sexual absolutamente brutal, violenta, un entorno deshumanizante, la vinculación con el alcohol y las drogas que en muchos casos hacen que las mujeres, bueno, pues se enganchen porque se las incentiva. Es decir, los proxenetas para la docilidad consume, y entonces vemos que en muchos casos mujeres que salen de ese entorno, como digo, tan violento, tan deshumanizante y con alcohol y drogas, pues sufren esquizofrenia, trastornos de doble personalidad, muchas enfermedades que las van a discapacitar para poder bueno, pues acceder a la vida, al mercado laboral, a la vida normal que todos queremos. Mabel, es tremendo el testimonio. ¿Cómo entras en contacto? Porque me consta que la labor de documentación previa que haces antes de cada uno de los trabajos es muy importante. ¿Cómo entras en contacto con este testimonio? Con María.
Lo cuenta en primera persona María. María es una mujer extraordinaria, una mujer madrileña que todo el mundo le dice, se te pasa el arroz, va a adoptar a esta niña cuando es una bebé y se la trae a Madrid y es una madre de coraje. Yo entré en contacto con ella cuando estaba haciendo la investigación de porno explotación, precisamente porque hablaba de mujeres, de menores con discapacidades. Y entró en contacto con ella y me cuenta esta historia porque esta niña, bueno, pues ella la escolarizó en Madrid, es madrileña, es su madre, y la captaron por redes sociales cuando tenía 17 años y fue explotada en un piso enfrente de la Catedral de Palencia. Más de 20 hombres compraban a cada día a esta niña, que era menor, y había otra menor. Y en ese piso, además, todas eran mujeres españolas. Estamos hablando de una cosa que ocurre aquí, que ocurre en los clubes, que ocurre en los pisos, que ocurre muy cerca nuestro y que bueno, pues que miramos para otro lado y que no pasa nada. Es que ni siquiera tenemos una legislación. Marta, también Mabel, hablabas de esa vulnerabilidad, de cómo son captadas estas mujeres cada vez más a través de redes sociales. Por eso es tan importante, siempre lo decimos, no blanquear redes como OnlyFans, como Instagram, que están siendo también en buena parte ese caladero donde estas mafias que trafican con mujeres... Bueno, mira, más que no blanquearlas, yo creo que hay que crear un pensamiento crítico de lo que hay detrás. Sí. Es decir, yo creo que el uso, sabiendo cómo funcionan estas redes sociales, no pasa nada. Es decir, bueno, OnlyFans es que estamos hablando ya de una plataforma de venta de contenido pornográfico, ya pura y dura. Pero bueno, pues plataformas como pueden ser Instagram o redes sociales ahora tan famosas para las chavalitas como TikTok, ¿no? Y es como, ¿quién hay detrás? Tú estás contando tu vida, que eres vulnerable, que eres pobre, que te quieres ir, que necesitas trabajo. ¿Y quién hay detrás? En Internet hasta los malos parecen buenos. Entonces hay que saber utilizarlo. Yo creo que estamos en el siglo digital y los chavales son nativos digitales. No hay que prohibir nada, pero hay que decirles, tienes que tener cuidado cuando eres menor, no puedes tener tus redes sociales abiertas. Por ejemplo, en TikTok se admiten regalos en los live, en los directos. Y dices, ¿quién te está regalando cosas? ¿No? Estamos viendo que es muy fácil captar ahí. Antiguamente un proxeneta tenía que ir a los países de origen para captar a las mujeres. Hoy en día no es necesario. Desde el salón de su casa, a través de las redes sociales, tiene todas las pescaditas que quieran. Es tremendo, desde luego, sin duda. Mabel, obviamente hay que hacer una reflexión también desde el punto de vista político, porque este año ha sido imposible de nuevo llegar a un acuerdo para abolir la prostitución, que obviamente sería una base para poder erradicar todo esto. ¿Qué expectativas tienes y, sobre todo, por qué cuesta tanto ir hacia las tercerías locativas, hacia esas personas que se lucran del cuerpo de las mujeres? Ahí le has dado, ahí tienes toda la razón. Bueno, la verdad es que yo tenía toda la confianza en un equipo de gobierno progresista, el más progresista de la historia, ¿no? Y que además en muchas ocasiones ya han hablado desde el presidente a la ministra, pues efectivamente de la necesidad de legislar, de vestir de derechos a las mujeres. Yo creo que tú lo acabas de decir. Era muy importante una legislación que condenara, que penara todas las caras del proxenetismo para que nadie pueda lucrarse de la prostitución ajena. Eso es importantísimo, porque es ir contra los proxenetas, es ir contra los que se lucran de la prostitución de las mujeres. Bueno, supuestamente esta ley, junto con una ley integral contra la trata de seres humanos, con bastante perspectiva de género y abordando mucho el tema de la trata sexual, prevención, reinserción, estaba en el Congreso. Estaba en el Congreso. Llevaba varada 6 meses, pero ya había dado la primera vuelta. Yo tenía, puesta toda la confianza. De hecho, yo pensaba que después de las elecciones municipales y regionales esa ley iba a ir para adelante, pero evidentemente, pues las Cortes ya están desconvocadas, así que no hay ninguna actividad legislativa. Así que seguimos con esta actividad no reglada donde los proxenetas, la verdad es que lo tienen muy fácil porque efectivamente, como digo, no tenemos una ley que condene todas y cada una de las caras del proxenetismo y esto es importantísimo. Mabel, lógicamente nos queda, ante la falta de una legislación, pues seguir denunciando, como haces tú a través de estos trabajos de cine documental,
trabajos como este, como ABA, como el Proxeneta, como Pornoexplotación, que se puede ver ahora también en una plataforma de Radio Televisión Española. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado también y esa labor de denuncia que haces de esta explotación sexual de mujeres. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Adoro vuestra tele. Yo quiero que Pornoexplotación se vea en Televisión de Canarias, que me encantas. Hacéis un trabajo maravilloso vosotros también. ¡Feliz día! Feliz día, Mabel, un abrazo. Que este sitio pues ya se ofrecían. Bueno, nos queda eso, esa denuncia, es terrible el testimonio que escuchamos y sobre todo recordar esa cifra, la enorme vulnerabilidad a todos los tipos de violencia de género, entre ellas también la violencia sexual que tienen las mujeres con algún tipo de discapacidad y que muchas veces ya han sufrido esas agresiones sexuales por parte incluso de personas de su entorno. Sobre todo esa importancia también, ¿no?, es de vigilar, de educar a los menores, las menores cuando navegan en las redes sociales, cuando navegan en Internet, para sobre todo guiarles por el camino correcto, porque como decía Mabel también, ¿quién está al otro lado? En Internet hasta los malos parecen buenos, decía ella. Bueno, pues mucha precaución y sobre todo seguir denunciando conductas como esta. Gracias, Noé. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.